Hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre prótesis de mama, mitos y realidades, tipos de prótesis, técnica quirúrgica y qué hacer si se rompe una prótesis. Buenas, soy el Dr. Jonathan Varela, cirujano plástico y médico estético, y estoy aquí para informarte de todo lo que necesitas saber antes de someterte a un procedimiento de aumento de mama. Así que sin más, empezamos. ¿Qué es una prótesis de mama? Una prótesis de mama es un dispositivo médico implantable que se utiliza para recuperar el volumen y la forma de una mama. Este puede ser utilizado en cirugía reconstructiva, por ejemplo, pacientes que han tenido un proceso oncológico previo, o en cirugía estética cuando queremos recuperar o mejorar la forma del pecho. Mitos y realidades sobre el aumento de mama. Uno de los mitos más comunes es si se puede o no se puede dar de lactar después de realizar un aumento de mama. Pues la respuesta en general es que sí, se puede dar de mamar después de realizar este aumento. Esto va a depender de la técnica que se utilice. En general, el aumento de mama coloca la prótesis en un plano retromuscular, es decir, en un bolsillo que va por debajo del pectoral, y no habría ningún inconveniente en dar el pecho después de realizar un aumento mamario. Otra de las preguntas es si las prótesis de mama aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. La respuesta en general es que no, que el riesgo es el mismo. Sí es cierto de que se pueden asociar en algunos casos a una serie de enfermedades como el linfoma anaplásico de células gigantes, pero la incidencia y la probabilidad de que eso pase es muy baja. Además, para ello se hacen controles periódicos para ver si existen una serie de indicadores que hagan que se sospeche de este tipo de asociación. Otra de las preguntas muy comunes es si tenemos que reemplazar de forma periódica las prótesis de mama, y la respuesta es que no. Las prótesis de mamas hay que vigilarlas de forma periódica para ver si sufren un envejecimiento, y en el caso de que se rompan, den complicaciones o tengan alguna alteración, es cuando vamos a proceder a realizar ese cambio de prótesis, pero no tienen un tiempo establecido, por ejemplo cada 2 o 3 años. La duración media de las prótesis suele ser entre 10 y 20 años, pero como digo, esto va a depender de cada paciente. ¿Qué tipo de prótesis existen? En general tenemos dos grandes grupos: las prótesis de gel cohesivo, que en cuyo interior tienen una especie de silicona que le mantiene la integridad y la forma a esa prótesis, y por otro lado tenemos la prótesis de suero salino, que tiene ese líquido en el interior y tiene unas características diferentes a las de gel cohesivo, es decir, a las de silicona. Esas prótesis también se diferencian en función de su forma, tamaño y textura. En cuanto a su forma, tenemos dos grandes grupos: las prótesis redondas, que son como esta que veis aquí, tienen una base redondita y una altura baja, más o menos así como la que veis en la imagen. Y luego tenemos las prótesis anatómicas, que tienen una forma de lágrima o de gota de agua. Eso nos permite, dependiendo del tipo de prótesis que seleccionemos, conseguir una serie de ventajas en la mama u otras. Es decir, si por ejemplo queremos conseguir un aumento del polo superior de la mama, podemos utilizar una serie de prótesis redondas, versus si queremos un resultado más natural, en el que vamos a seleccionar estas prótesis anatómicas, ya que la forma de lágrima o de gota de agua nos permite una transición más suave en el pecho. Luego también se diferencia en función a la textura. Existen prótesis que son lisas, como esta que vemos aquí, en cuya superficie, si pasamos la mano, no notamos ningún tipo de resistencia. Luego tenemos las texturizadas, como esta que vemos aquí, que si pasamos la mano por la superficie, vamos a notar una serie de rugosidades. La diferencia entre una y otra va a ser que una vez que coloquemos la prótesis, esta se integre más o menos con el tejido periférico y reduzcamos el riesgo de desplazamientos. También los materiales que la cubren pueden ser diferentes, y por ejemplo podemos tener prótesis con cubiertas de poliuretano. Estas cubiertas de poliuretano, si la tocamos, es como una especie de esponja que cubre a la prótesis, y esto nos permite que una vez que se coloque la prótesis, esta no se desplace. Esta puede ser utilizada, por ejemplo, para aquellos pacientes en los que tengan un pinch, es decir, una superficie, una cubierta de la mama pequeñita, o queramos reducir el riesgo de que esta prótesis se pueda mover en la mama. Entonces usamos esta de poliuretano. Esta cubierta con el tiempo acaba integrándose con el tejido y formando
una especie de cubierta que envuelve y mantiene la prótesis en su sitio. Es como si colocáramos una prótesis y como si llevara una especie de velcro. Por lo tanto, mantenemos siempre la altura en la que la hemos colocado. Eso tiene una serie de ventajas, sobre todo en la cirugía reconstructiva, es decir, aquellos pacientes que han tenido previamente un proceso oncológico. En el mercado existen diferentes proveedores que fabrican estas prótesis. Es importante seleccionar aquellos que cumplen con la normativa y todas las medidas de calidad en su fabricación, ya que se trata de un dispositivo que vamos a llevar implantado durante muchos años y su calidad, durabilidad y resultado en gran parte va a depender de su fabricante. Por tanto, es importante no escatimar en la selección de aquellos proveedores que son de calidad. Técnicas de colocación. Aquí vamos a separarlo primero en la vía de acceso y segundo en el plano en el que se coloque el implante. En cuanto a la vía de acceso, vamos a comenzar hablando de la vía axilar. En esta se realiza una incisión a nivel de la axila y desde aquí se procede a realizar ese plano de disección para colocar el implante. La ventaja que tiene esta vía respecto a otra es que la cicatriz va a ser invisible y la vamos a localizar a nivel de la axila. La segunda vía de acceso de la que vamos a hablar es la vía submamaria. En esta realizamos una incisión en la zona del surco de la mama y desde aquí realizamos ese bolsillo en el que vamos a colocar la prótesis. En esta cicatriz queda escondida justo en el surco de la mama, por tanto es una cicatriz muy poco visible y prácticamente pasa desapercibida. Por último, vamos a hablar de la vía periareolar. En esta realizamos la incisión justo en la zona alrededor de la areola y desde ahí hacemos esa disección para colocar la prótesis en el bolsillo. Cada una de las vías de acceso cuenta con una serie de peculiaridades, por lo tanto cabría analizar qué tipo de paciente tenemos para ver cuál se selecciona y cuál se adapta mejor a la anatomía de cada paciente. En cuanto a la ubicación del implante, este lo podemos encontrar en tres planos: un plano subglandular, un plano submuscular y por último un dual plane que combina uno con otro. En cuanto al plano subglandular, en este colocamos la prótesis justo debajo de la glándula mamaria y por tanto está indicado en aquellas pacientes que tienen un tejido mamario adecuado, ya que el implante, es decir, la prótesis, queda justo por debajo de la glándula mamaria y por encima del pectoral. El segundo plano que hemos hablado es el plano submuscular. En este colocamos el implante justo debajo del músculo pectoral mayor. Esto nos ofrece una serie de ventajas como es la protección del implante y también facilita que la transición de la mama sea mucho más suave, es decir, la transición del pecho, sobre todo en la parte más superior, se vea más suave. Por último, tenemos el dual plane que combina ambas técnicas, es decir, ambos planos en los que se coloca el implante. Una parte estaría en un plano subglandular, justo debajo de la glándula, y otra estaría en un plano submuscular, es decir, justo debajo del músculo pectoral. Esto hace que ofrezca una serie de ventajas que combinan ambas técnicas. La ubicación del implante va a depender de las características del paciente y de la mama, ya que en mamas que tengan un tejido muy disminuido, es decir, un pinch bajito, no se pueden colocar implantes en un plano superficial, es decir, subglandular, sino que deberíamos de protegerlos en planos más profundos, como es el submuscular. También estaría condicionada con la actividad física de la paciente, ya que si ésta realiza una gran actividad física, pues este aumento de mama tendremos que colocarlo en un plano en el que le limite lo menos posible para realizar sus actividades físicas. ¿Qué cuidados tenemos que llevar a cabo después de realizarme un aumento de mama? Es importante que sigamos las indicaciones de nuestro cirujano, ya que este es el que mejor conoce nuestro caso. En general, las indicaciones que vamos a seguir va a ser, en primer lugar, evitar grandes esfuerzos para evitar que el implante se desplace o nos pueda doler. En esto lo que vamos a hacer es intentar no llevar los brazos por encima de los hombros, no cargar pesos y no realizar grandes ejercicios o grandes esfuerzos físicos. El uso de un sujetador especial. En el posoperatorio se utilizan una serie de sujetadores que lo que nos hace es ayudarnos a mantener la prótesis en su sitio y cuentan con un sistema de apertura y cierre anterior. Es decir, tenemos un sistema de clips o cremallera que van en la parte delantera. Esto nos facilita su retirada y colocación, reduciendo el dolor y molestia al hacerlo.
hacerlo. Otra de las cosas que tenemos que hacer es mantener las heridas limpias y secas. Dependiendo de la cura que nos indique nuestro cirujano, podemos realizar curas cada X días o existe una serie de parches que son impermeables que se colocan sobre la incisión y esto nos permite que nos podamos asear o ducharnos sin que se humedezca la herida. Como os digo, es importante que estas indicaciones os la haga vuestro cirujano, ya que dependiendo del dispositivo o el apósito que haya utilizado, vamos a tener que hacer curas de forma regular o por el contrario, mantenemos ese apósito durante un periodo de tiempo. Para el cuidado de la cicatriz es importante mantener una correcta hidratación de la misma. Para ello, después de retirar los puntos, vamos a aplicar de forma regular una crema hidratante que sea grasa en la zona de la cicatriz y también aplicar de forma regular una crema hidratante en toda la mama para que ese tejido se mantenga hidratado y se adapte al nuevo volumen. Después de retirar la sutura en la zona de la cicatriz, para que ésta quede lo mejor posible, podemos utilizar una serie de apósitos de presoterapia, es decir, apósitos de silicona que nos mantiene esa presión constante para favorecer el proceso de cicatrización. Los más extendidos o más utilizados en el mercado son los de Trophoblastin y Mepifor. Os lo dejo en los comentarios por si queréis utilizarlos. ¿Cómo debemos cuidar nuestro implante de mama a largo plazo? Es importante que realizamos la exploración mamaria de forma regular, es decir, la autoexploración de mama. Independientemente de eso, para evaluar el implante y la glándula mamaria, contamos con dos pruebas que nos dan mucha información: la ecografía y la resonancia magnética. Estas se pueden combinar entre sí o asociarse a otras pruebas como es la mamografía. ¿Qué hacer ante una rotura de prótesis? Lo primero de todo es mantener la calma, ya que no es una urgencia por lo que tengamos que preocuparnos. Si tenemos una prótesis de suero, es decir, una prótesis salina, vamos a observar que se produce una pérdida brusca del tamaño de esa mama. En el caso que tengamos las prótesis de gel cohesivo, ese gel que contiene la prótesis en principio no se debe desplazar. Después del diagnóstico de la rotura protésica, debemos de acudir a nuestro cirujano para que realice una valoración personalizada de cada caso. Lo más habitual que se realiza cuando se produce una rotura es la retirada y sustitución de la prótesis. En algunos pacientes, aprovechando la retirada de prótesis, se puede proceder a realizar una apexia, es decir, un reposicionamiento del tejido de la mama y aprovechar su tejido para hacer lo que se denomina autoprótesis y rellenar esa mama haciendo como una especie de aumento con tejido autólogo, es decir, con tejido del propio paciente. Esto es todo por hoy. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre cirugía plástica o medicina estética, puedes suscribirte a mi canal y ver otros vídeos que hablo de diferentes temas que pueden interesarte. Si tienes cualquier duda o quieres realizarme una pregunta personal, te dejo mis redes en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos y recuerda, lo primero eres tú.